Amada familia, buenos días. Buenos días. Es un privilegio estar primeramente ante la presencia de nuestra congregación, pero es también un privilegio servirle a Dios, y este es el mejor día para servirle a Dios. Vamos a hablar de un tema que es muy específico y es muy especial. Se llama la palabra de Dios. Y después vamos a hablar un poco de lo que hace la palabra en nosotros, porque la palabra tiene poder. Dice la palabra de Dios en el libro que es la Biblia, que la dinamita pura, que puede destruir, puede construir. Y bueno, dice Pedro, primera de Pedro 4:11, el que hable, hágalo como quien expresa las palabras más de Dios. Y el que preste algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Señor, te damos gracias. Gracias porque yo sé, Padre, que con denuedo hay que hablar la palabra, Señor. Que tú has llamado a la iglesia 5 ministerios: al pastor, al maestro, al profeta, al evangelista y se me olvidó uno, y al apóstol. Es que el apóstol Mario anda lejos. Entonces tú has llamado los 5 ministerios a la iglesia, y yo quiero pedirte, Padre, que tú pongas en el corazón de cada siervo el de llegar a un ministerio en la iglesia, Padre, porque yo sé que tu palabra, que es viva y eficaz, puede cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Espíritu Santo, clamo a ti porque tú eres el Dios y el Señor de nuestra vida, porque tú eres el Dios y el Señor de mi familia, Padre. Espíritu Santo, tú eres el Dios de este lugar, de la congregación, de cada familia representada en este lugar, Señor. Que tu palabra, Padre, que es viva, que es eficaz, pero también dulce como la miel del panal, y tan poderosa como una espada de doble filo, de hoy se siembra en el corazón de nuestra vida, para ser transformados en el nombre de Jesús, para que tú seas quien nos cambie, Señor. Dice que Cristo lava a su esposa con las aguas. El agua es figura de la palabra de Dios, familia. O sea, Jesucristo va a lavarnos a través de la de Dios. Amados, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios, se trata de Jesús, se trata de aquel que ha dado su vida para que tú y yo podamos ser reconciliados. Toda palabra fue escrita para darle honra, gloria a Jesús, a nuestro Salvador. Y yo quiero que sea la palabra de Dios la que nos hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque muchas veces, familia, empezamos a escuchar filosofía del mundo y eso no nos lleva a ningún lugar. Lo único que nos transforma, cambia, nos sana, nos lleva a ese lugar especial donde podemos ver el rostro de Dios, es la palabra. Es lo único que hace todo eso, señores. Dice la palabra de Dios, vean nomás la altura en que pone Dios mismo a la palabra. En la Reina Valera dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad. El salmista le está diciendo a Dios que Él es el amor, porque la misericordia y la fidelidad de Dios, eso es lo que representa el amor de Dios. Pero me llama mucho del versículo: porque has engrandecido tu nombre y tu palabras por sobre todas las cosas.
Wow, cuando lo escuché, dije, no puede ser posible que Dios ponga su palabra encima de su nombre. Y es real, familia. Él pone su palabra por encima de su nombre, porque con su palabra creó este universo. Solamente el único que dijo fue: hágase, y se hizo. La palabra de Dios ha estado desde el principio de los siglos. En el principio, dice Génesis, en el principio la palabra estuvo, porque fue la palabra lo que no se veía a la vida. Dios la ordena, pero es su palabra la que hace lo demás. ¿Cómo puede ser, como joven, mantenerse puro? ¿Cómo puede usted mantenerse puro? Obedeciendo su palabra. Solamente la obediencia es lo que trae la bendición de Dios. Uno quiere ser puro. Hace algo yo compartía de que es más fácil ser santo que ser pecador. Pues sí es cierto. Si usted es una persona que busca las cosas de Dios, no tiene usted que esconderse de nada. No tiene usted que estar cuidando su tarjeta porque la va a meter en un lugar donde no debe de ponerla. Familia, es más fácil ser santo. Es más fácil. Entonces, ¿puede usted mantenerse puro? Obedeciendo la palabra de Dios. En primera de Pedro 4:11 es la otra versión, dice: y si alguno hable a la palabra de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los de los siglos. Y usted dice: amén. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que hacer rema, porque es viva y es eficaz. Tenemos que aprender a usar la palabra de Dios. Si usted usa la palabra de Dios, usted tiene autoridad, familia. Una autoridad para trasladar montes. Lo dice la palabra de Dios. Familia, la palabra inspira, enseña, corrige, redarguye, es viva, cortante como una espada, penetra hasta partir el alma, discierne, echa fuera demonios, sana a los enfermos, limpia a través de la palabra, limpia nuestro corazón. Y si permanece en ti todo lo que pida, dice la palabra, se os concederá. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, que enseña a hacer lo correcto y no lo incorrecto. Y vamos a ir viendo cada versículo para que usted no le digan que son cosas del mundo. Si nosotros le decimos en este altar que la palabra es viva y eficaz, lo vamos a decir con la palabra. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que produce efectos esperados y que va bien para todas las cosas, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Amados, eso significa que la palabra de Dios y Dios mismo conoce intenciones, conoce los deseos más profundos de nuestro corazón. Y no nomás eso, la palabra dice en Mateo 8:16 que echa fuera demonios. Sí, la palabra. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea, familia, si usted le cree a la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que sana las enfermedades, la que sana también la parte espiritual, la que sana el corazón dado, adolorido, lleno de ira, de enojo. La palabra de Dios. ¿Usted cree que yo estoy aquí por casualidad? No, familia, estoy por la misericordia de Dios, porque a través de su palabra fui sanado.
Y muchos están aquí porque Dios ha hecho grandes maravillas en cada una de sus vidas. Amén. Y si le vas a dar fuerte el aplauso al Rey, dáselo fuerte. Fíjense cuál es el poder de la palabra de Dios. En Mateo 8:8 dice: respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Vean el poder. El centurión sabía que solamente necesitaba escuchar la orden que Jesús iba a dar. Así como la mujer del flujo, se había pasado toda una vida con el flujo y lo único que quería era tocar su manto, porque era el poder mismo. Él es el verbo de la Biblia. Él es el verbo, Él es el logo de la Biblia también, familia. Ese es es la acción que mueve todo, familia, que mueve dañas. Y para algo más fuerte todavía, y dice: por la palabra de Dios viene la fe, porque dice la palabra, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que si tú no estás escuchando la palabra o no estás estudiando la palabra, tu fe es enana, porque no pasa absolutamente nada. El orgulloso, el soberbio, el egoísta, no va a cambiar, familia. No va a cambiar si no escucha la palabra de Dios. Yo te lo digo porque este hombre era soberbio, egoísta, enojón y todo lo que termina en on. Familia, solamente la palabra de Dios hace que los cambios en la vida de las personas ser diferente la vida. Él haz de cuenta que hace que tu mente, familia, sea transformada y cambiada, como si te pusieran un nuevo disco duro, uno nuevecito, familia, con el mejor software. ¿Cuál le gusta? ¿El OS 10? Que es el más nuevo, es el de Mac. Pero si no, pues se los dejamos en Windows, ¿verdad? Lo importante es que tú sepas que la palabra de Dios es viva, es eficaz, que sana, que hace, que saca demonios, que hace que tu corazón sea transformado, sea cambiado, familia. Realmente la palabra de Dios es lo único que te va a transformar y a cambiar y a quitar todo ese egoísmo del corazón, ese orgullo del corazón, esa mala palabrería de tu corazón. La palabra de Dios hay que escucharla, familia, para que tu fe crezca, para que tu fe sea victoriosa. La palabra de Dios no es solamente necesaria, realmente no es opción. La palabra de Dios debe de ser lo que maneje, lo que direccione tu vida cada día. Amados, si tú no escuchas la palabra de Dios, dice la Biblia que todo y lo poco que tienes se te quitará. Si tú no aprendes a escuchar la voz de Dios, hasta lo que tienes se te quitará. Pero aquel que oye la palabra de Dios es victorioso, es sanador, porque la palabra te da autoridad a ti, familia. Y no nomás es a algunos, es a todos, familia. Fíjense cómo la palabra es conjugada por el Padre. Y su palabra se escuchó. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él seguid. Es la palabra de Dios, familia, conjugada, audible, para que todo que en Él crea no se pierda. La iglesia del futuro, familia, debe de ser una iglesia con menos hojas y con más fruto. Tenemos mucha apariencia, familia, y poco fruto.
Marcos 11, el versículo 12 y 14 dice de esta manera: al día siguiente, cuando de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino solamente hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esa orden, familia, y secara la higuera, que nunca más diera frutos. Los cristianos de hoy hablamos mucho, ponemos música, pero el jefe dice: quédate un rato más. No te quedas. No eres capaz de caminar una milla por nadie. ¿Y sabes por qué? Porque tienes muchas hojas y poco fruto. Miren, mi carro traía un pescadito y ya me habían infraccionado como 3 o 4 veces por ir rápido ahí por el circuito, que yo no sabía que había cámara. Pues el pescadito que se cae no quería estar en mi carro. Y así muchos pescaditos con personas que manejan muy mal, que se dicen cristianos. Muchas hojas, poco fruto, familia. Y eso es lo malo, que nosotros tenemos que aprender a dar fruto y menos hojas. Porque si tú das hojas solamente, vas a leer este versículo y nunca más vas a volver a dar fruto. Nosotros seremos conocidos por los frutos, no por las hojas, familia. Tenemos que dejar de vivir pensando en las apariencias, que queremos comprar el carro mejor que no podemos pagar, o la casa que no podemos adquirir, estando puras hojas y nada de frutos. Por eso los proverbios, familia, hay que leerlos todos los días. Esa es la palabra de Dios con mayor sabiduría dentro del libro de la Biblia, porque Dios te va a enseñar cada mañana lo que tienes que hacer para ese día. Se lee por día, familia. Si hoy estamos a 2, a 9 estamos el día de hoy, debes leer los Proverbios 9, familia. Esa es una obligación como cristianos, para que Dios nos hable en la mañana antes de salir a trabajar. Dice: no pidas prestado, ya y vamos a prestar. Haz esto, ya y le vamos. Familia, si lees la palabra de Dios, es la que te va a dar dirección para que vayas sin ningún contratiempo a ese lugar donde tú y Dios tengan esa, y pueda ser transformada tu vida y cambiada tu mente y cambiado tu espíritu. ¿Por qué no le damos una ofrenda al Rey? Fuerte, fuerte, dáselo. No podemos ser hijos que solamente den fruto, que solamente den hojas. Debemos de hijos que dan fruto. Tenemos que ser transformados por la palabra. Marcos 11:20 nos dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado de la raíz. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: maestro, mira la higuera, la maldijiste y se ha secado. Respondió Jesús, le dijo: fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será lo que dice, lo que diga le será hecho. Quiero que repitas conmigo una palabra: cualquiera. Díganlo fuerte: cualquiera. Más fuerte. Cualquiera. Más fuerte. Cualquiera. Se oye despectivo, ¿verdad? Pero no, a ti te está hablando Dios. Cualquiera. No sea gordo, flaco, blanco, negro, con 3 doctorados
o inculto, dice la palabra que cualquiera que diga, cualquiera que dé una orden, cualquiera que haga lo que Dios manda, todo lo que le pida será hecho. O sea que usted tiene la autoridad, familia, para hacer cosas maravillosas. Pero ¿qué pasa, familia? Pero están más pendientes viendo lo que otros tienen y no usan lo que Dios les ha dado. Es tiempo de que la iglesia, familia, aprenda a usar lo que Dios nos dio. Es que es fe. Eso es lo que Dios quiere que tú aprendas a usar. Jesús usaba un ejemplo para enseñar que todo lo que digamos va a ocurrir, que todo con el poder de su palabra, con el poder de tu boca, todo lo que creas en Dios, todo lo que creas en Dios, cuídese también de lo que dice, porque si dice la palabra que todo lo que diga será hecho, también cuídese de maldecir, porque su palabra tiene poder. Porque su palabra puede destruir, porque su palabra puede acabar con una familia, porque su palabra en el corazón de una persona puede hacer estragos tan insólitos, familia. Yo estudiaba la palabra de Dios ayer y me puse a llorar, porque recordé los años en que mi soberbia y mi egoísmo no me dejaba ser alguien que pudiera amar a Dios. Recordé aquellos tiempos que mi palabra hacían estrago en el corazón de las personas. Y en ese momento le dije a Dios: perdóname, Dios, porque a lo mejor mis palabras sembradas en el corazón del hombre que asesinó a mis hijos fueron demasiado duras, y que sembré, y eso es lo que coseché, familia. ¿Qué estás sembrando en el corazón de las personas que amas? Porque decimos que amamos y sembramos malas cosas en el corazón de la gente que amamos. Sembramos malas cosas en el corazón de nuestros hijos. Sembramos malas cosas en el corazón de la gente que está muy cerca de nosotros, y hablo de la esposa o del esposo. Cuídate de hablar. Por eso la palabra dice que si alguien te ha hecho daño, lo bendigas, que bendigas su vida. Porque si alguien te ha hecho daño y tú sueltas una palabra con poder, puedes cargar durante muchos años esa maldición que soltaste. Familia, la palabra de Dios que vive y eficaz, que enseña, que redarguye, que es una espada que entra hasta lo más profundo del corazón y que es más dulce que la miel del panal, familia. Palabra transformadora de nuestro Creador, y su nombre es Jesús de Nazaret. De nuestras palabras, de nuestra boca no pueden salir palabras de bendición y de maldición, porque ve lo que sucede cuando de nuestra boca salen palabras de bendición y de maldición. Esta semana voy a desafiarlos, familia, que tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Voy a hablar sobre el poder de la palabra y la influencia en nuestra vida y en la vida de cada persona que tenemos a nuestro lado. Tus palabras, amados, revelan la fe que tienes. Si usted está hablando mal, si usted está haciendo de su boca mala palabrería, su fe es corta, familia. La palabra dice que quitará de nosotros maledicencia, mala palabrería, enojo y todo lo que dice su palabra. Y si usted está viniendo acá y usted está recibiendo la unción, usted debería de cambiar su manera de actuar y su manera de ser. Dejar el orgullo atrás, dejar el enojo atrás, dejar la soberbia atrás.
porque Jesús servirnos. Y nosotros deberíamos de ser Jesús en nuestra casa. Deberíamos de servir a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, porque es la mayor bendición que Dios nos da. Dice la palabra, diciéndole: tened fe en Dios. En verdad os digo, quiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea lo que dice, va a suceder, le será concedido, dice la palabra. Por eso os digo a todos, las cosas por las que oréis y pidéis, creed que ya la has recibido y os será concedido. La palabra de Dios, que es como la dulzura de la miel del panal, tiene poder para cambiar y para transformar y cambiar nuestra manera de pensar. La pregunta a ti que está escuchando hoy la palabra: ¿eres consciente de lo que estás diciendo? Llévalo a tu corazón, porque si tú quieres sanar, empieza a hablar en alto la palabra de Dios para que tu fe aumente. Si tú quieres que te dé dirección, empieza por leer. Si tú quieres que te dé sabiduría, lee los proverbios días, porque el mejor manual, familia, está aquí en la palabra de Dios, para ser mejores padres, para ser mejores hijos, para ser mejor esposo. Todo está en este manual. Yo no lo creía. Yo decía: aquí solamente mis chicharrones truenan. Y no es cierto, familia, porque 1 más 1 no son 2. 1 más 1 es 1. Una sola carne, un solo cuerpo y un solo espíritu, familia. Ayer con una persona que me dolió el corazón, familia. Me dolió el alma y me dolió el espíritu cuando le escuché hablar. Yo le entiendo. Somos pocos las personas que podemos entender a una persona que fue asesinada, su hija o su hijo, y está enojada con Dios. Persona me decía: no, es que Dios, es que Dios, es que Dios, es que Dios, es que Dios. Y yo le dije: es muy fácil alabar a Dios cuando todo está bien. Entonces, nomás en las buenas, te voy a decir algo, porque te amo. Dios no está aquí. Dios no es el rey de este mundo. El que hace la maldad en este mundo se llama, y tú sabes que es cierto. No me diga que Dios no iba a estar ahí cuando fue asesinado tu hijo o cuando fue asesinado mis hijos y mi sobrino. Dios estaba ahí para recibirlo, para recibirlos. Pero el que asesinó a nuestros hijos fue el hombre, el mundo, Satanás, porque el gobierno de este mundo no es el de Dios, porque Padre está en los cielos, familia. Amados, cuando estamos en las buenas, adoramos con alabanza a Dios. Y entonces en las malas, ¿qué? ¿Quieres vivir en el desierto 20 años o 40 como el pueblo de Israel por la dureza del corazón? Síguelo haciendo. Yo sí sé que cuando adoro a Dios en las buenas y en las malas, Él provee y da paz a mi vida. Y cuando leo la palabra, ayuda a mi corazón a estar en paz, porque esa es la promesa de la palabra de Dios. Eso es Dios haciendo sus misericordias, fidelidad cada día. Ese es Dios dando nuestro amor y derramando el amor a cada uno de nosotros. Con la palabra edificas, pero con la palabra también destruyes, familia. La palabra tiene tanto poder que no podemos hablar
sin haber pensado lo que vamos a decir. Debido a que el principio funciona, familia, en ambos sentidos. Es decir, que el principio funciona en lo bueno y en lo malo, en lo dulce y en lo amargo. Jesús nos enseña una valiosa lección, no solo sino de un principio de fe que se asocia con nuestras palabras, pero nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. Escucha hablar a las personas, escúchala y vas a ver qué es lo que tienen en el corazón. Quiero hablar de 4 principios que Dios nos revela para poder usar la palabra como debe de ser. Nuestras palabras producen efectos. Dice la palabra en Santiago 3, 9, 10, hablando de la lengua, del uso de la palabra, el apóstol Santiago dice que con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y que con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Y el 10 dice, de la misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe de ser así. No puede, familia, salir de la boca de usted palabra de bendición y palabra de maldición, porque les acabo de decir que su palabra tiene poder, que la maldición que usted desata puede costarle mucho dolor a usted misma, porque esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra que tiene poder. Esa es la palabra que transforma. Pero que si uno maldice, puede uno estar seguro de que va uno a llevar muchos años una carga que no deberíamos de haber llevado si hubiéramos bendecido a esa persona. Porque también dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Y que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque carbones se amontonarás sobre su cabeza. O sea, ¿qué significa, familia? Que en lugar de maldecir, usted póngase a orar por él y a bendecirlo, porque las bendiciones siempre le alcanzan a uno cuando bendice, pero cuando maldice también le va a usted a alcanzar la maldición. Nadie dice amén, ¿verdad? Pero dice la palabra eso. Cuídese usted de hablar con propiedad. Les voy a contar una ilustración. Se cuenta la historia de un hombre que se unió a un monasterio. Él quería ser parte del monasterio, quería ser franciscano, o bueno, hay muchos monasterios. Durante 3 años se le dio un periodo de prueba en la que iba a hablar nada en lo absoluto, pero cada año él solamente podía poner 2 palabras en su boca. Y empezó ese año y lo terminó. Al final del año, del primer año, dijo, recuerden que son 2 palabras, cama dura. Bueno, pues siguió con el propósito de ser parte del monasterio y terminó el segundo año. Al final del segundo dijo, comida fría. Y el tercer año, que estaba a punto, cuando ya había pasado lo peor, ya lo tenía hecho, ya lo había logrado, él dice, yo renuncio. El sacerdote en jefe le dijo, eso no me sorprende. Todo lo que has hecho es quejarte desde que llegaste. Familia, somos una queja. No necesitas hablar todo el día. Con una palabra que digas en el día, se da uno cuenta de cómo eres. Somos una queja, cuando deberíamos de ser una oportunidad. Esa es la realidad, familia. La palabra de Dios hace que no es oportunidad, que seamos multiplicación, que seamos suma para nuestra vida, para la vida de nuestro entorno, para nuestros negocios. Familia, es el mejor instructivo que uno puede tener en su casa. No se equivoca, familia.
La palabra de Dios no se equivoca. No me sorprende, no me sorprende. Si todo el tiempo te estuviste quejando. Nomás imagínense si lo oyó 3 veces con 2 palabras. Nuestra palabra puede ser devastadora, familia, para los demás. Una vez que la ha salido de nuestra boca, es demasiado tarde quererla arreglar. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Voy a hacer otra ilustración. Hay una historia de una mujer indígena. Ella era una mujer que hablaba maliciosamente, o sea, como quien dice, era una chismosa, acerca de una señora y otra familia. Un día se enteró de que estaba equivocada, que todo lo que había hablado era una equivocación, y quería cambiar lo que había dicho, lo que había logrado, y quería arrepentirse de todo corazón. Fue al hombre sabio de la aldea y le preguntó: hombre, ¿cómo se puede dejar sin efecto todo lo malo que he dicho de esta familia? El hombre sabio afuera: ve a tu casa, mata todas las gallinas que tienes, le arrancas las plumas y la pones en una bolsa, y después de esto deberías devolver a mí. Pero en el cas poniendo todas las plumitas que le quitaste a tus gallinas. Y la señora lo hizo como tal. Ella fue a su casa, mató a las gallinas, le quitó las plumas y regresó al hombre. Fue dejando en el camino esas plumas. La señora hizo caso. Cuando volvió al hombre le dijo: ahora, el hombre sabio le dijo a la señora: ahora ve y recoge todas las plumas que tiraste. Wow. Y la mujer sorprendida le dijo al hombre sabio: eso no puede ser posible. ¿Cómo va a ser posible que vaya yo cuando el viento se ha llevado todas las? La mujer no se puede recuperar, familia, las plumas. No se puede volver a levantar lo que has hecho. No se puede levantar y volver al estado original cuando tus palabras lastimaron. La mujer se fue con el corazón roto, familia, porque nunca iba a volver a sanar el corazón que había lastimado a través de las personas. Y decidió que de ese día en adelante iba a tener cuidado cuando hablara de cualquier persona. Efesios 4:29 nos dice: no salga de nuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificar, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que les escuchan. Pablo nos dice que cuando utilizamos las palabras que dañan a las personas, en vez de construir, destruimos, derrumbamos la relación y contristamos al Espíritu Santo. Tenemos que quitar la gritería, la maledicencia, porque solamente con palabras que edifiquen el corazón de nuestro entorno podemos llegar a la victoria. Somos vencedores, familia. Alguien pagó el precio, un precio más alto por nosotros. Esa sangre tiene un valor tan grande que no tenemos dinero y nuestra vida no alcanza para pagar sangre. Por eso tenemos que tener cuidado. Entonces tenemos que el primer principio es que produce efectos. Nuestras palabras producen efectos. El segundo principio: nuestras palabras pueden destruir y construir. Vamos con el tercer principio y dice: las palabras son el reflejo de quienes somos y que en nuestro corazón. Lucas 6:45 dice la palabra: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca
lo que es malo. La abundancia del corazón habla la boca. Tus palabras, familias, son lo que tú dices. Tus palabras, familia, es lo que le muestras a la gente, la fe que tus palabras salen sin máscara cuando nadie te ve. Ahí no hay nadie que te pueda juzgar. Ahí puedes hablar de la manera en que quieras, pero si hay alguien que escucha tus palabras, corazón de Dios, es Dios mismo, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y está aquí. La raíz de tu lenguaje es lo escondido en tu corazón, familia. Lo que tienes en tu corazón es lo que tú hablas. Y el cuarto principio, tus palabras y declaraciones construyen, tienen efectos espirituales poderosos, familia. Y está en Marcos, versículo 22 al 24. Y Jesús respondió diciendo: tened fe en Dios. Os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate del mar, y no dude en su corazón, sino crea lo que dice, va a suceder y le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas que oréis y pidéis, creed que ya habéis recibido y será concedido. ¿Lo entendimos perfectamente? Nuestras palabras pueden recargar a alguien que está decaído, a alguien que está triste, y se puede animar a alguien que está desanimado también. Las palabras pueden dar una nueva vida a una relación muerta, familia. La definición griega para animar es alguien que pone coraje en el corazón de otro. Eso es, familia. Es poner lo bueno en el corazón de los demás. La palabra define nuestra vida. La palabra revela la fe que tenemos en nuestra vida. Hablar palabra de fe verdadera, creer que tus palabras marcan la diferencia, porque Dios está contigo, porque Dios es el único salvador de tu vida. Él es Jesús, el Rey de Reyes. Repítelo, y a su nombre, y a su nombre, es al nombre del Rey la gloria. La unción de Dios está en este lugar, porque lo único que hablamos es su palabra. Lo único que queremos es que usted hoy se lleve a su casa dentro de que si usted escucha y usted lee la palabra de Dios, su fe va a crecer. Todo comenzó, familia, ya estamos terminando. Todo comenzó en el principio, cuando dijo: los cielos y la tierra. En el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Todo lo que necesitamos, familia, todo lo que necesitamos para comenzar una vida nueva, una vida eterna, está en la palabra. Y esto es para las personas que han venido por primera vez a este lugar. Esto es para las personas que por primera vez han sido invitadas por alguien. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, 8 y 9, que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amada familia, yo sé que Dios a veces nos pone su palabra en la cara para que mediten en ella. Pero esta es una invitación para las personas que hoy nos visitan por primera vez.
para que pueda mi vida vivirla de esta manera en que la vivo hoy. La palabra ha hecho mucho en nosotros. Primeramente ha dado corrección a mi vida. Yo quiero pedirte que escuches lo que dice la palabra, que Él toca la puerta y llama, y que si alguien escucha su voz y abre la puerta, Él entrará y cenará contigo. Y yo quiero que antes de que tú te vayas, puedas conocer a este Dios que ha salvado nuestra vida, Dios que ha transformado la vida, no nomás mía, de mi familia y de todas las personas en mi entorno, familia. La palabra a veces es dura y nos confronta, pero también la palabra sana nos hace más humildes, porque el orgullo, la soberbia no puede estar en un hijo de Dios. Yo quiero decirte y hablarle de corazón a cada familia y a cada persona que hoy nos visita, que me gustaría orar por ti, y antes de que dejes este lugar puedas llevar a ese Dios, a ese Jesucristo que salvó mi vida, que sanó mi vida, que sanó y transformó mi mente. Y si tú quieres y tienes el deseo, señálamelo con tu mano. Él está tocando las puertas de tu corazón. Estas personas que vinieron por primera vez a este lugar, y si tú quieres que yo ore por ti, levanta tu mano y dime, yo quiero esa oración contigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Él toca la puerta, familia. Dice la palabra que solamente los valientes arrebatan las promesas. Yo quiero pedirte, familia, que pases aquí al frente, porque quiero hacer una oración contigo. Porque Dios es bueno. ¿Quién dice amén? Amén. Dios es nuestro Dios. Dios es el único que puede llevarnos. Aquí de frente a mí, por favor. Aquí. Solamente los valientes. ¿Alguien más? Si tú quieres hacerlo, levantaste la mano ahí. Desde ahí hazlo por el bebé. Pero haz esta oración conmigo. Si alguien no quiere pasar aquí, pero quiere hacer la oración, nomás señálelo con su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo lo único que quiero es que usted, familia, conozca a usted y tenga una relación con Dios, con Jesús, porque Él fue el único que ha muerto por mí y por usted, y es el único que ha hecho que nuestros pecados sean perdonados. Yo quiero pedirles, ustedes que están en su lugar, cierren sus y repítanlo, confesándolo con su boca, creyéndolo con su corazón, y digan esto conmigo: Señor Jesús, estamos delante de ti. Pecado, porque he lastimado a personas que amo, pero estoy arrepentido de ello y quiero pedirte perdón, pero al mismo tiempo reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que fuiste a esa cruz por el perdón de mis pecados, y quiero irte porque sé que tú estás a la diestra del Padre, que perdones cada uno de mis pecados, Señor. Y quiero pedirte que a partir de hoy vengas a ser mi Señor, mi Dios y el Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte, familia, ese aplauso al Rey de Reyes por la vida de Adriana, de Miriam, de Graciela, de Karen y de cada una que recibió al Señor. Identifíquenlas porque quiero que les den sus regalitos, por favor. Yo quisiera pedirles que pasaran aquí con Sandy, Luisa y Arthur, cada uno. Denle un abrazo, Sandy, un abrazo de parte de Dios. Este es el abrazo de Dios.
queremos obsequiarles un regalo y que pasen un minuto con ellas. Y también las personas que, si pueden levantar su mano para que les traigan las personas nuevas que quieran, que hicieron la oración también, si quieren pasar con Sandy y Arthur, es un minuto solamente, ¿eh? Quiero que se pongan de pie y vamos a alabar a Dios con esta oración que es somos cuerpo, por favor. Con esta alabanza, oración de amor a la familia de Dios, vamos a decirle a Dios que le amamos con nuestro corazón. Su palabra, familia, tiene poder. Recuérdenlo. Su palabra puede cambiar la historia de sus hijos. Su palabra puede cambiar la historia de su familia, la historia de su negocio, porque usted tiene en su boca poder de Dios, poder dinamita de Dios, y a su nombre, y a su nombre. Es un privilegio, familia, ser parte de la familia de Dios. Yo quiero agradecerles el que día de hoy usted haya venido a darle su tiempo a Dios, porque es la mejor inversión que usted ha hecho este día. Y la letra está ahí. Recibí un nuevo corazón de Dios, corazón regenerado, corazón transformado, corazón que es inspirado por Jesús. Yo quiero que te tomes de la mano de la persona que tiene al lado. Tómense la mano y ahí levanten sus manos al cielo, así agarrados como una familia. Te bendigo, mi hermano, cuál preciosa es nuestra comunión. Somos cuerpo, todos alaben. Somos cuerpo, así bien ajustado, totalmente ligado, unido, viviendo en amor, una familia donde no hay falsedades, viviendo en la verdad, expresa la gloria del Señor, una familia viviendo el compromiso del gran amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano. Hoy estamos rindiéndonos ante nuestro Padre, haciendo un compromiso, escuchar su palabra. Alábalo con tu voz. Recibí un nuevo corazón de Dios. Recibí un nuevo. Alábalo con todas tus fuerzas. Alábalo. Corazón regenerado, corazón transformado. A ti la honra y el honor. Corazón que es inspirado por Jesús. Con todo tu corazón, como fruto de este nuevo corazón, hoy te doy la paz de Cristo. Te bendigo, mi hermano, cuán preciosa es nuestra comunión. Todos, con todo su corazón. Somos cuerpo, así bien atado, totalmente ligado, unido, viviendo en amor, una familia donde falsedades, viviendo en la verdad que expresa la gloria del Señor, una familia viviendo el compromiso del gran amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano. Dale una
ofrenda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dile a la persona que está a tu lado: es una bendición ser parte de la familia de Dios. Bendícela, Chelita. Bendícela, bendice. Familia amada, pueden sentarse. Recuerden que necesitamos salir en orden. Los del lado derecho mío son por la parte izquierda, derecha. Y los del lado izquierdo es para dejar espacio.